Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos con el ambientalista Víctor Alvarado sobre el depósito de cenizas de carbón en Peñuelas y muchas otras cosas. Suscríbete a nuestro podcast a través de iTunes para descargar nuestros episodios y escucharnos cuando quieras. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Además, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Hoy estamos aquí con Víctor Alvarado Guzmán, mejor conocido como el Dr. Cenizas. Víctor es líder ambiental y asesor del senador Juan Dalmau. Además de eso, Víctor, cuéntanos, ¿quién eres? Saludos a todos ustedes. Pues yo soy de Salinas, un jibarito de Salinas. Soy también portavoz del Comité Diálogo Ambiental, una organización allí en Salinas que tiene 21 años de fundada, que desde entonces estamos nosotros batallando en contra de la planta de carbón desde antes que se construyera. ¿Desde qué año es eso más o menos? Para ponernos en contexto. Mira, Diálogo Ambiental se fundó en 1996 y ya en ese entonces se había comenzado a discutir la posibilidad de construir una planta de carbón en Guayama y nosotros participamos desde entonces, comenzamos a participar en las vistas públicas que estaba realizando la Junta de Calidad Ambiental. Y había un grupo en Guayama que se llama el Grupo Surco, que fue el que lideró en aquel entonces la lucha en contra de la planta, de que se estableciera la planta, y nosotros participamos en caminatas que se hicieron, en manifestaciones que se hicieron en Guayama, porque esta oposición a la AES comenzó desde antes que se construyera, o sea, no es una oposición que viene ahora. Así que desde los inicios míos en el área ambiental, yo estuve como en el 94 estuve en una organización ambiental antes, pero ya del 96 comencé con el Comité de Diálogo Ambiental. En el 93 había empezado con el Partido Independiente Puertorriqueño, que ya había participado en algunas otras marchas como en Ajunta en contra de las minas. O sea, que el tiempo también se habían hecho marchas, o sea que yo fui creciendo tanto en el aspecto ambiental a través del diálogo ambiental como en varios aspectos políticos ambientales dentro del Partido Independentista. Así que yo crecí en los dos a la misma vez. Ok, entonces mencionaste a AES. Por favor, explícanos un poquito qué es o quién es AES. Mira, AES es una sigla que lo que significa es Applied Energy Systems. Esta es la planta de carbón, nosotros lo conocemos como la carbonera. En Puerto Rico, antes de esta propuesta, se había hecho otra propuesta de otra planta en Mayagüez, era la Cogentrix. Eso fue a finales de los 80. Y entonces allá comenzó todas estas manifestaciones, se opuso todo el mundo y allá no pudieron construir la planta. Por lo mismo, por manifestaciones de la gente que se estaban... Allá hasta el alcalde estaba en contra, allá todo el mundo se fue en contra de la planta. Cuando comenzó la propuesta de AES acá en el área de Guayama, ellos realmente invirtieron mucho en, como decimos nosotros, tratar de comprar a la gente. Ellos empezaron a regalar uniformes de pelotas y baloncesto a las comunidades más cercanas, que de hecho recientemente personas que fueron que estuvieron dirigiendo estos grupos recientemente estaban arrepentidos del apoyo que en aquel entonces le dieron a la AES, porque las cenizas, que vamos a hablar un poquito sobre ahorita, se utilizaron para regarlas en los caminos de la comunidad. Entonces ellos decían, eso no fue lo que a nosotros nos prometieron. ¿En Guayama? En Guayama, sí, hay muchas comunidades cercanas que se utilizó la ceniza, pero en ese caso, pues la AES, esta empresa, una multinacional, multimillonaria alrededor de todo el mundo, que no solamente invierte en gas natural, en carbón, sino también en gas natural, tienen hasta incluso placas solares, o sea, es una multinacional que ha diversificado su negocio en distintos aspectos, pero gran parte de ello es gas natural y en este caso carbón aquí en Puerto Rico. Okay. Y entonces uno de los temas yo creo que más calientes que se están discutiendo ahora mismo en Puerto Rico tiene que ser el asunto del depósito de cenizas de carbón en Peñuelas particularmente. Explícanos por favor, a grandes rasgos, qué es lo que está pasando ahí y por qué eso es algo que le debe importar a todo Puerto Rico. Mira, es importante saber que la AES se había comprometido a sacar la ceniza fuera de Puerto Rico en el contrato inicial, la declaración de impacto ambiental y en otros documentos. Ellos cumplieron en el 2003-2004, llevaron sobre 55,000 toneladas de ceniza, que es el residuo que queda, ¿verdad? Después que ellos queman el carbón para producir energía. En Puerto Rico es 16 o 17% de la producción energética en el país viene de esa planta. Y el residuo que está son estas cenizas. Ellos entre 2003 y 2004 sacaron esa ceniza a la República Dominicana. Como mucha gente sabe, allá se creó un gran problema de salud
agrícola y ambiental. Entonces comenzaron bajo el subterfugio de que que las cenizas no eran un desperdicio sólido, sino que era un agregado, y endosado obviamente por la Junta de Calidad Ambiental, comenzaron a tirar las cenizas en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico desde el año 2005 comienzan a depositar cenizas aquí. El primer lugar donde hicieron fue en el vertedero de Salinas. Y pues eso nos tocó, imagínate, el servicio de Salinas. Nosotros hicimos la denuncia y según iba pasando los años, 2006, 2007, comenzaron a utilizarla en distintos caminos agrícolas. Ya para el 2009 habían distintas urbanizaciones que estaban utilizando esa ceniza como relleno, porque supuestamente era un agregado. Adicional a eso, era gratis, se los daban de gratis y se los llevaban de gratis a los desarrolladores. Así que imagínate, que especialmente en Salinas, Guayama y Arroyo, fueron los pueblos que más recibieron esta ceniza, pero aquí se trajo ceniza a Cagua, hasta el Jardín Botánico de Cagua, cenizas entejadas allí. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Para qué es que se utiliza? Porque ellos utilizan la ceniza, para que la gente entienda. Bueno, en casos de las urbanizaciones, ustedes saben que cuando van a construir una urbanización tienen que sacar el terreno que está ahí, lo remueven y con otro tipo de material, ¿verdad? Para que no sea el mismo suelo, rellenan eso para entonces construir las casas encima. Pues ellos utilizaban la ceniza, en lugar de utilizar otro tipo de material, utilizaban la ceniza para rellenar este hoyo que hacían, entonces poder construir encima de esto. Hay caminos que se han hecho porque... Y me imagino que cuerpos de agua que se han visto afectados. Especialmente en el área sur, las cenizas en estos sitios donde se hacían las urbanizaciones eran áreas de acuíferos. Nosotros tenemos una gran preocupación de que ya los acuíferos de Salinas posiblemente podrían estar contaminados porque esas cenizas se tiraron en esos espacios sin ninguna protección. De hecho, la propia EPA en el 2011, cuando nosotros lo llevamos a ellos para que vieran lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico con la ceniza y vieron los lugares donde se estaba depositando. Que no es solo en vertederos entonces. No, aquí desde antes de los vertederos duraron casi 10 años utilizándola de la forma que te estoy diciendo, y en otros sitios, en otros momentos, en lugares que no tenían ningún uso práctico. Para nosotros era un vertedero ilegal de ceniza, porque como realmente eso de crear un mercado y que esto es un agregado, eso era una gran falacia. Las estaban escondiendo debajo de... Claro, y después tuvieron un gran problema porque en el año 2010 los legisladores municipales del Partido Independentista comenzaron a someter ordenanzas en distintos pueblos que lograron la aprobación de 49 municipios en Puerto Rico que prohibieron ese uso, y por eso fue que en el 2013 la AS volvió a sacar la ceniza fuera de Puerto Rico porque ya realmente no tenía a dónde llevarla. Y es interesante porque ahora nos meten miedo de que si tienen que sacar la ceniza, ese costo se lo van a tener que pasar a la gente. Sin embargo, en las dos ocasiones, a principios del 2002, 2003 y 2004, y en el 2013, cuando ellos sacaron la ceniza fuera de Puerto Rico, a nosotros no nos subió el costo energético. O sea que eso es una gran falacia, también una mentira de ellos amenazarnos con que si los obligan a sacar la ceniza, la luz va a aumentar. O sea, eso tampoco es cierto. Y para el 2013, cuando se estaban sacando las cenizas, ¿para dónde era? ¿Para la República Dominicana? No, en 2013 fue en Alabama. Ahí lo llevaron a Alabama. Nosotros, en Estados Unidos hay un gran problema también. Esto no tampoco es algo exclusivo de Puerto Rico. Hay un gran problema con el manejo de la ceniza. Inclusive Estados Unidos, que hasta hace unos años el 55% de su energía la producían con carbón, ahora va por un 30%. O sea, ellos han ido alejándose, ya han estado cerrando plantas de carbón, igual que ha pasado en Canadá, en China, que es un país que utiliza mucho carbón, es un país contaminado extremadamente. También han dejado de construir plantas de carbón y están tratando de cerrar otras plantas de carbón. Sin embargo, acá yo leí que el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña realizó unos estudios de la UPR de Río Piedras que decían que el 98% de toda la energía que se generó en Puerto Rico en el 2015 se produjo con combustibles fósiles. Sí, porque aquí lo que es los derivados de petróleo, lo que es el gas natural, que es lo que ha ido aumentando paulatinamente aquí en Puerto Rico. Por ejemplo, la Costa Azul, que tengo Guayanilla, es una planta que funciona con gas natural, y ahora que se están proponiendo proyectos de gas natural en Puerto Rico, y el carbón son combustibles fósiles, todo eso contamina. Claro. O sea, el yo sustituir, por ejemplo, los derivados de petróleo por gas natural, sí mejora un poco la cuestión ambiental, porque el gas natural quema más limpio, o sea, es menos contaminante, pero no significa que no. Claro, sigue siendo un combustible fósil. Y en el caso del carbón es lo más sucio, por eso es, para la planta de carbón, para la AES, es barato producir energía quemando carbón porque es lo más sucio, pero para el pueblo de Puerto Rico es lo más caro, porque en términos del costo ambiental y el costo a la salud,
el dinero que la gente tiene que gastar. Lo barato sale caro de toda la vida. Por eso, así mismo. Y en ese caso, para la AES es barato producirla, pero para el pueblo es muy caro. Y una pregunta, Víctor. ¿Sabemos qué tipo de carbón se está quemando? Porque creo haber escuchado a María Lourdes Santiago hablar de que quizá hay una forma de quemar carbón que es más... me corriges, que sería viable, pero que la AES no tiene los estándares, o eso es algo que... Lo que pasa es que, bueno, ¿verdad? Hay distintos tipos de carbón, ¿verdad? Yo creo que una broma entre nosotros es que hasta en eso somos colonizados, porque al parecer el carbón de Estados Unidos es menos contaminante que el carbón que usa la AES que viene de Colombia. O sea que el carbón tampoco es igual. Y hay procesos, porque aquí una vez se estaba hablando del carbón limpio, que eso no existe, o sea, entonces eso también es una falacia. Pero es que cualquier quema, a la vez que tú quemas, y más en esto de los combustibles fósiles, cuando tú quemas, eso siempre tiene un efecto a la salud. O sea, que esto de que exista una forma de tú manejar esto limpio, eso no es cierto. O sea, no hay forma de que tú puedas quemar. Hay sí procesos que pueden ser, ¿verdad?, que sean más limpios y procesos que puedan ser menos contaminantes. Pero siempre tienes es lo mismo que pasa con la incineradora de Arecibo, que tiene que quemar la basura. Ahí también estás quemando, y a la vez que tú quemas, parte de ese contaminante va a llegar al aire, y mientras más tú puedas ser eficiente recogiendo los contaminantes que van al aire a través de las chimeneas, o ponen unos filtros en la parte de arriba, mientras más eficiente sea ese filtro, que tú evites que vaya todo al aire, más tóxicas son las cenizas. Porque la materia ni se crea ni se destruye, algún sitio va todo, claro. Y entonces, dos preguntitas. Me gustaría saber cuál es la postura de la Junta de Calidad Ambiental y, más importante, porque es el americano, me gustaría decir qué dice al respecto la EPA y por qué es que nosotros tenemos la razón, por qué son tóxicas y, ¿verdad?, cuál es la postura particularmente de la EPA. Mira, empezando por la EPA, yo siempre he dicho que la EPA es un mar de contradicciones. La EPA hizo en el 2012 un estudio en Puerto Rico donde tomó muestras de ceniza del patio de la AES, o sea, de eso que ellos llaman Agremax, que son cenizas. Déjame hacer un paréntesis. Agremax sí son cenizas, porque yo escucho al gobierno y los senadores por ahí diciendo que no son cenizas. Agremax son cenizas. Vamos a aprovechar para que explícanos. Claro, pues mira, ese mismo estudio que voy a mencionar ahora, tomaron Agremax del patio, porque la montaña es inmensa que ustedes ven ahora mismo en el patio de AES, eso es Agremax. La misma EPA determina en ese estudio, dice, Agremax es 80% fly ash, 20% boron ash. ¿Qué es fly ash y qué es boron ash? Esos son cenizas. El fly ash, que es la ceniza volante, es la ceniza que se recogen en los filtros que mencioné ahorita, que son las cenizas más livianas, que esa es la inmensa mayoría de la ceniza. El boron ash es la ceniza pesada, por eso le dicen también ceniza pesada, que queda más bien en el momento de la combustión, pues esa ceniza pesada, más compactada, más pesada. Ellos lo que hacen es mezclar esas dos y echarle agua. No hay un proceso químico, no hay un proceso mágico que convierta esa ceniza en otra cosa. ¿Y eso entonces después se solidifica o como...? No, o sea, lo que pasa es que al tú echarle agua, obviamente queda como una pasta, pero cuando el sol le da, eso también es volátil. Y eso es otro engaño que ha hecho el gobierno diciendo de que el fly ash es el que vuela y el Agremax no, es lo mismo. Yo en estos días estuve con una periodista de Claridad y la llevé a lugares donde está depositada la ceniza y tú las movías así y es un polvillo. El Agremax es un polvillo igual que todo. Así que ese estudio demuestra claramente que el Agremax es ceniza fly ash o volante, ceniza boron ash y le echan agua. No hay ningún otro proceso. O sea que esa confusión que quieren hacer diciendo de que esto no es un agregado, son cenizas, eso es todo. Y el gobierno dice que por ser agregado y la EPA. Pues. Lo que pasa es que en este momento el gobierno de Ricardo Rosselló, yo creo que más burdamente de lo que yo he visto en todos estos años, están utilizando casi el mismo lenguaje que la AES. Es como si la AES le hubiera dado un panfleto al gobernador, a la Junta de Calidad Ambiental, al de Desarrollo Económico, a todos ellos, y todos están diciendo casi a verbatim el lenguaje que usa AES. De hecho, eso pasó también en la Ley 40, ¿sabes? Las enmiendas que propuso... Ahorita vamos a un progreso, pero las enmiendas que se propuso fueron prácticamente en un lenguaje Antes. Escucha bien, Chaco. Sí, pero me gustaría explicar un poco rápidamente lo de la EPA y la Junta. Mira, la EPA, como les dije, hay ese estudio donde se demostró en el 2012 que la ceniza, lo que es el Agremax, pues permite la lixiviación de metales. Clase palabra esa. Explícanos la lixiviación. La lixiviación
Ustedes saben la basura cuando se descompone, si ustedes dejan una bolsa de basura mucho tiempo en una esquina, con el tiempo empieza a apestar. Empieza a apestar porque se va descomponiendo y si usted en un momento dado usted la mueve, va a ver que tiene un líquido. Ese líquido es lo que se llama lixiviación, ¿verdad? Esos componentes se van descomponiendo y entonces por eso es que es el mal olor. El mal olor que produce la basura es a través de la lixiviación. Las cenizas permiten que todos esos metales pesados que contienen las cenizas se lixiveen, se pasen a través de la ceniza y puedan contaminar los terrenos, los acuíferos. La EPA demostró que en ese estudio las cenizas permiten que el paso de esa contaminación y de esos metales pesados. En el 2010 en Parque Gabriel en Salinas, la organización Parque Gabriel en Salinas, también se tomaron muestras de las agremac que se había tirado allí y se demostró que tiene altas concentraciones de metales pesados y que tiene particulados radiactivos. Eso es interesante. La Junta de Calidad Ambiental, ni la EPA, ni la AES le hace prueba de radiación a la ceniza. Así, ellos estaban a decir, bueno, no nos los piden. A ellos no le piden eso, pero la realidad es que sí tiene particulados radiactivos. Y si es dañino, es dañino. Por eso. Y una de las cosas que nosotros decimos, la Junta de Calidad Ambiental aquí, pues ha ido, es un barco a la vela, porque en un principio ellos le permitieron tirar la ceniza en todos lados porque era un agregado. Y el pasado presidente de la Junta de Calidad Ambiental dijo en diciembre que prácticamente los habían engañado, que eso no era un agregado. Él lo llamó una basura, que eso, Agremax es una basura, las cenizas son una basura, que si fuera por él donde se tiraron, él la cogía con unas palas mecánicas y la sacaba. Así que lo que estaba diciendo es que aquí hubo un engaño, que esto no es un agregado, que esto es una basura, y de hecho actualmente están clasificadas como desperdicio sólido no peligroso. A pesar que la EPA, en el 2010, cuando empezó su proceso para hacer la reglamentación, quería clasificarlas como peligrosas, pues en Estados Unidos hay un cabildeo inmenso por las carboneras allá, y ellos lograron que entonces se quedara como desperdicio no peligroso, pero la EPA lo que dice en su reglamentación es que los estados, y eso obviamente incluye a Puerto Rico como territorio, puede ser más restrictivo. Claro. Nosotros, la pregunta es, ¿la Junta de Calidad Ambiental podía prohibir totalmente el depósito de cenizas en los vertederos? Sí. La Junta de Calidad Ambiental podría cambiar la clasificación de desperdicio sólido no peligroso a desperdicio peligroso. Sí, el estado de California clasificó la ceniza como peligrosa. ¿La Junta de Calidad Ambiental podría solicitar que se le hicieran pruebas de radioactividad a la ceniza? Sí. Para eso debe existir la Junta de Calidad Ambiental, uno pensaría. Por eso, pero que entonces ni siquiera, aunque tengan su mentalidad colonizada de que, como nos dijeron a nosotros, nosotros nos reunimos en una ocasión con la Junta y 2 veces con la EPA, y la Junta lo que nos dice, que estamos esperando que la EPA nos envíe una carta para hacer eso. Y entonces nos reuníamos con la EPA y ellos nos decían, no, es que ellos no tienen que esperar por nosotros. Sí, mano, es un desconocimiento incluso de cómo funciona el sistema federal americano, porque quieren jugar federalismo aquí, pero no se dan cuenta de que... Y a veces puede ser que lo conozcan, pero como ellos están vendidos con la AES, ellos tienen que hacer ver de que esas cenizas tienen que ir a los vertederos, que porque aquí hubo una decisión del apelativo de Boston, eso es obligatorio, que las cenizas tienen que ir al vertedero. Eso no es cierto. Pues aquí se podía prohibir todo eso. Vamos a la cuestión legal ahora un poco. Pero antes, yo te quería hacer una pregunta, antes de pasar al próximo tema. La montaña de cenizas en Guayama, yo también leí que según la EPA era un vertedero abierto que estaba en incumplimiento. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Se ha tomado alguna acción o...? Pregúntenle a la licenciada Tania Vázquez, que cree en el Estado de Derecho. Esa montaña, el año pasado, como bien tú dices, la EPA estuvo durante meses, y debo decir, la EPA comienza un poco esa pelea porque nosotros nos reunimos con ellos en verano del año pasado y comenzamos a hacerle señalamientos sobre eso. Entonces la EPA comienza a decirle, bueno, pero es que tú tienes ahí ceniza. La AES reconoció en diciembre, a raíz de eso, de que ellos tienen ceniza allí. Hay dos montañas. Hay una montaña con cenizas recientes y hay una montaña con cenizas desde antes del 15 de octubre del 2015. Desde hace más de 2 años. Eso viola la reglamentación y los permisos. Son 180 días que ellos tienen para tener esa ceniza ahí. ¿Y qué ha hecho la licenciada Tania Vázquez que cree tanto en el Estado de Derecho? Nada. No han hecho nada. La EPA le hace el señalamiento. Mire, ustedes lo que tienen allí es un vertedero. Los vertederos se tienen que manejar de ciertas circunstancias. No puede ser como ellos la tienen allí, porque esas cenizas están allí a lo loco. Están uno ve las fotos de esa montaña y yo le he tirado fotos en estos últimos meses un montón. ¿Y qué ha hecho la Junta de Calidad Ambiental? Porque el manejo de los vertederos, es lo que dice la EPA, le toca a la Junta de Calidad Ambiental. ¿Y qué ha hecho la Junta con eso? Nada. Entonces, pues, la Junta de Calidad Ambiental no ha hecho su trabajo. Hace años que no está haciendo su trabajo con esto respecto de la ceniza. Pues ahora, yendo un poco a la cuestión legal, donde yo creo que el Partido Independentista Puertorriqueño ha jugado un rol fundamental,
un poco todo esto empezó con con la aprobación de ciertas ordenanzas municipales, promovidas particularmente por legisladores del PIB. Claro. Correcto. Mira, en el año 2010, en enero de 2010, nosotros hicimos una reunión en Salinas y donde estuvimos reunidos legisladores municipales desde Guayanilla hasta Arroyo y líderes ambientales del partido. Y en ese momento la discusión fue qué podría hacer el partido para ayudar en esta lucha, y de allí surgió la idea de hacer las ordenanzas y de comenzar a someterlas en los municipios. Y de ahí inmediatamente María de Lourdes me gelaba mucho porque ella decía que yo tenía como que un peregrinaje por las legislaturas municipales, porque comenzamos, el compañero Nolo Díaz en Peñuela, Luis Martínez y otros del partido, comenzamos a hacer presentaciones en las legislaturas municipales, y de ahí fue que empezaron a aprobarse. Se aprobaron, como dije anteriormente, 49 de ellas. Y eso logró en un momento dado 49 ordenanzas. 49 municipios aprobaron las ordenanzas. Y eso lo que logró fue, dicho por el mismo presidente de la AES, que la AES comenzó a tener un problema de a dónde llevar las cenizas, porque como ya nadie las quería, como los municipios ya, y estamos hablando, en muchas de esas se aprobó unánimemente, PNP, Popular, Independentista, y está todo el mundo aquí. Esto que dice la AES de que esto solamente son los independentistas, que lo único que están protestando por eso, no es aquí está todo el mundo montado en eso. Cuando yo entro a laborar con María de Lourdes como asesora ambiental en el 2013, lo primero que ella me dijo, mira, hay que someter un proyecto, que básicamente era lo mismo que hicimos a nivel municipal, hacerlo a nivel de la legislatura. Y de ahí surgió el proyecto 340, que fue el que se estuvo discutiendo el cuatrenio pasado, y de ahí pasó a la discusión, entonces en este cuatrenio, de los distintos proyectos, que en el caso de Juan Dalmau, el proyecto que se sometió, le hicimos unos mejoras y unos cambios, fue el proyecto del Senado 128, también se sometió el del senador Larry Sejame, que fue el 81, y el 123, que fue del libro el 10. Vamos, poco a poco, para... Disculpe. Porque antes de... Una vez se aprueban estas ordenanzas municipales, se da una primera ronda de arrestos, ¿no? Y entonces estaba la situación de obediencia versus desobediencia civil. Sí, cuando en julio fueron los primeros arrestos, que arrestaron al compañero Jimmy Borrero, que el candidato de nosotros allá en Peñuela, y Neco Pagán, que también es independentista. Ya allí esa ordenanza en Peñuelas nos daba a los activistas, de ahí es que surge de que no éramos desobedientes civiles, que éramos obedientes civiles, porque había una ordenanza que prohibía el depósito allí. Lo mismo que pasó en noviembre, cuando hubo los arrestos el 21 de noviembre hubo 21 arrestados, que en eso estuve yo, y el miércoles 23 que estuvo María Lourdes y otras personas, y no lo diga. Así que cuando estaban esos arrestos, nosotros nos estábamos basando en que aquí había una ordenanza en Peñuelas que nosotros estábamos avalando esa ordenanza y que estábamos haciéndola cumplir. Recuerdo bien esas imágenes porque en esa mañana lo transmitieron en vivo, y cuando arrestaron a María Lourdes, y como era después de las elecciones, pues recuerdo que hubo mucha gente de mis redes, tú sabes, decía, mira, esto es de verdad, porque pasaron las elecciones y estaba ahí dando candela. Claro, ¿no? Y yo creo, hay una cosa bien importante, fíjate, junto con María de Lourdes ese día, arrestaron también al presidente y candidato hasta ese entonces del Partido Nuevo Progresista en Peñuela. Y también arrestaron a que es Felo Martínez, amigo Felo Martínez, tengo que reconocerlo, porque Felo yo lo conocí desde que empezó esta lucha, y en la lucha anterior de Caso Justo. Y por ejemplo Marta Jordán, que fue candidata a representante en primarias del PNP, o sea que aquí hubo personas también que no solamente eran independentistas, y había populares que fueron y apoyaron también, que estaban allí. Pero en ese momento, cuando hubo los arrestos, las ordenanzas estaban válidas. Ahora la cosa es distinta, ¿verdad? Porque la AES llevó un proceso en contra de Peñuela y de Humacao, que es el otro que tenía la ordenanza, donde están los vertederos donde ellos llevaron ceniza y se había paralizado. Y entonces, pues, ellos llevaron y tuvo un proceso, ustedes son abogados, ese proceso que hubo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La AES fue el Tribunal Federal inicialmente. El Tribunal Federal dijo, no, el que tiene que decidir eso es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico avaló las ordenanzas municipales. Lo que pasa es que vamos al mismo aspecto colonial. Ellos fueron en alzadas. Boston fue una cosa bastante rara, porque yo me leí ambas decisiones, y un poco el Supremo aquí lo que dice en el caso puertorriqueño, lo que decía es, mira, las ordenanzas son válidas porque no hay ninguna política pública establecida por los organismos del ELA, y por tanto ese no está, como decimos los abogados, no había campo ocupado en términos de Puerto Rico, así que las ordenanzas son válidas y no contravienen unos permisos que se le había dado a AES para construir. Entonces,
Boston, cuando ellos van al Tribunal de Distrito aquí, el Tribunal de Distrito, el Tribunal Federal no revisa, ¿verdad? No revoca directamente, pero digamos que bajo otros muñequitos y otras cosas encuentra otro documento, unas resoluciones emitidas por la Junta de Calidad Ambiental previamente. Okay. Y Boston, a pesar de que el distrito aquí, que eso sí es medio raro, a pesar de que el distrito no contestó esa pregunta y dijo que era una cuestión de derecho puertorriqueño que el Supremo nunca había contestado, Boston dijo, pero ahora que salió el caso puertorriqueño, en realidad nos da la razón. Porque encontramos esta resolución y esto equivale a la política pública de Lela y entonces lo permite expresamente, así que las ordenanzas para afuera. Desde el punto de vista de nosotros, los legos, como me llama Ángel, desde el punto de vista de nosotros, compañero Ángel Negrón. Ángel Negrón, ese campo realmente no está ocupado. ¿Por qué? Porque es que no existe un reglamento. En Puerto Rico no existe un reglamento para el manejo de la ceniza. En la ley que se aprobó ahora en la ley 40 le está exigiendo a la Junta de Calidad Ambiental que tiene 90 días para que haga el reglamento. Y desde el punto de vista de nosotros, para tú poder ocupar el campo, tenías que haber tenido, no solamente darle un permiso a ese para que lleve ceniza o que el vertedero reciba la ceniza, es que tú tienes que tener un reglamento para eso. No, y la pregunta está ahí sobre si una resolución o un documento podría, sobre todo porque nuestro ordenamiento, el municipio autónomo tiene un espacio también, o sea que ¿verdad? Los municipios aquí son creaciones de ley y no pueden ir por encima de una política pública estatal, pero tampoco son cualquier cosa. O sea que había una pregunta. Por eso es que muchos alcaldes estaban muy preocupados con la decisión que se iba a tomar aquí, porque ahora en este momento las ordenanzas, cualquier ordenanza municipal que pueda aprobar un municipio aquí, cualquier resolución o cualquier decisión podría pasarle por encima de la ordenanza. O sea, ahora mismo está cuestionado por esta decisión, está cuestionado realmente cuál es el poder real que tienen los municipios, porque aparentaría ser que no tienen ninguno ante esta decisión que se hizo. Entonces, para establecer la política pública, viene la Ley 40. Sí, que es el proyecto PDLS 81 del senador Larry Selhammer. Sí. Primero que originalmente el proyecto que establecía. Cuando se comenzó a discutir, se estaba discutiendo 3 proyectos a la vez, que era el PDLS 81 de Larry Selhammer, el proyecto del Senado 123 de Luis Verdiel, del senador Verdiel, y el 128 del senador Juan Dalmau, que a estos proyectos senadores de todos los partidos se unieron, algunos de ellos. Al fin y al cabo, se decidió, después que se vieron las vistas públicas, lo decide la Comisión de Salud Ambiental, tomar como base el proyecto 81 del senador Larry Selhammer. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo las organizaciones que trabajamos esto, ya hacía como 3 o 4 meses que habíamos discutido los 3 proyectos y habíamos dicho, bueno, el proyecto que es más completo es el del senador Juan Dalmau, pero si tomaran el de Larry Selhammer por ser el vicepresidente del Senado, porque el PNP, no tenemos problema. ¿Y por qué el del senador Juan Dalmau ustedes entendían que era el más completo? Porque el del senador Juan Dalmau incluía, entre otras cosas que no incluían los demás, que por ejemplo, cuando se terminara el contrato de la AES en el 2027, iba a haber un periodo de transición. Un periodo de transición que en ese existía, en el de ahora no existe. Escuchamos al gobernador Ricardo Rosselló diciendo que el proyecto habla de un periodo de transición. Eso no es cierto. En la ley 40 no existe un periodo de transición. Existía en el proyecto. En el del 128 decía, pues vamos a esperar, después de estos 10 años no quememos más carbón en Puerto Rico. Exigía un monitoreo de donde se ha tirado la ceniza, pago por la propia planta esas cosas lo tenía ese proyecto que los demás no tenían. Ok, pero nada, salió cuando se aprueba inicialmente en la comisión el proyecto del Senado 81, nosotros dijimos pues que podíamos apoyar ese proyecto porque ese proyecto prohibía el uso y el depósito de la ceniza en Puerto Rico. ¿Dónde vino el problema? El problema es, número 1, el gobernador tiene un asesor de asuntos públicos, se llama Ramón Rosario, que tiene un gran poder en el gobierno, y hasta noviembre pasado fue asesor legal de la compañía Easy Waste, que son los que están recibiendo la ceniza. Ese asesor estuvo presente todo el tiempo en el Senado cuando se estaba discutiendo el proyecto, y es el que trae y en la Cámara también se pasa. En la Cámara también me dijeron que estuvo, y es el que trae unas enmiendas que propuso el gobernador, enmiendas que no se discutieron en la comisión, enmiendas que no hubo oportunidad de uno discutirlas. No hubo vista pública, fueron enmiendas en sala. Fue enmiendas en sala en el momento. Enseguida yo vi las enmiendas,
yo miré a Juan Dalmau, al senador Juan Dalmau, le dije, se jodió. Eso yo te quería preguntar, cuando ustedes vieron las enmiendas de una, ya tú te diste cuenta que... Es que cuando eran 2 enmiendas, y cuando yo veo esas 2 enmiendas, cuando usan la palabra uso comercial beneficioso, a mí me vino a mi mente los 10 años que tuvimos tirando ceniza de relleno por todos lados, porque para la AES eso era un uso beneficioso. O sea, y explica eso, el nuevo proyecto en teoría prohíbe el depósito de cenizas de carbón, pero crea una excepción que permite la ceniza si es para uso comercial beneficioso, claro, que es cualquier cosa. Entonces, aunque el mismo proyecto, por ejemplo, el mismo proyecto te dice, bueno, las cenizas son estas 4, y te dice que está el fly ash, el boron ash, hay otra que es las cenizas de las calderas, parece que cuando limpia las calderas, pues y hay otra que es un nombre larguísimo, pero es como un yeso. Y ellos lo primero que hacen, una de las enmiendas que proponen es, dice, se prohíbe la disposición, bla, bla, de la ceniza fly ash. Entonces ya ellos de por sí eliminaron las otras 3, solamente, entre comillas, están eliminando el fly ash. Pero al incluir la palabra uso beneficioso, incluso la forma en que lo redactaron, daría la impresión de que si tú dices que incluso el fly ash es para uso beneficioso, también lo podría usar. O sea que a la postre, ese proyecto es el primer proyecto en mi vida que yo veo. Yo no tengo quizá tantos años de experiencia en el Senado, pero es el primer proyecto que yo veo que realmente no hace nada. Claro, la excepción se come a la supuesta regla. Ahora, bajo la interpretación que el gobernador y los asesores le están dando de que ellos prohibieron el fly ash, nosotros hemos estipulado que el depósito que se hizo en las pasadas semanas fue ilegal, porque ellos, dice AES, que lo que llevaron fue Agremax, que todavía la Junta Ambiental no he visto que lo ha certificado, pero si es Agremax, recuerden lo que les dije ahorita, pero si es ceniza, es 80% fly ash y 20% boron ash, así que lo que estamos hablando es que AES clandestinamente, con un nombre bonito, esa ceniza que desde el punto de vista de la interpretación de la ley 40 del gobernador, que dice que el fly ash no se puede depositar, ellos clandestinamente, es un contrabando de fly ash, porque le pusieron un nombre bonito, le echaron agua. Y que es un 80%. 80% fly ash, eso es fly ash. O sea, y me imagino que se está o se litigará excesivamente hasta que alguien decida. Allá hay unos injunctions que sometieron de parte de la comunidad que se está discutiendo, ¿verdad? Y pues aquí los jueces determinarán claro. Si la comunidad tiene razón o no, pero la realidad es que ese proyecto se cambió de un proyecto que hubiera podido proteger a las comunidades, proteger a la salud, se convirtió en un proyecto a favor de la AES. Y en ese sentido el senador Juan Dalmau fue bien enfático y tuvo un turno de mucha claridad y mucho... Sí, yo he escuchado senadores y representantes que están arrepentidos por haber hecho de todos los partidos, pero la realidad es Vargas Vidot, el senador Vargas Vidot, que estaba allí presente, que de hecho tiene asesores que son muy capaces en esto, que debieron haberle dicho, mira, ese proyecto, ¿verdad? Igual que yo vi inmediatamente que la ceniza o la enmienda que se habían sometido dañaban el proyecto. No solamente Vargas Vidot, hay otros senadores del PNP que también, y que nos han llamado, hay senadores representantes que están excusándose, bueno, pues tienen la oportunidad de enmendar la ley. Seguro, el senador Juan Dalmau y el senador el representante Denis Márquez han sometido unos proyectos para revertir las enmiendas que se le hizo a la ley 40, pues ahí tiene una forma. Y que los esperamos en el campamento, que vayan, y ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Al final este próximo domingo 30, que hay una actividad en Peñuelas, pues esperamos que todos estos senadores... ¿Desde qué hora van a estar allá? Mira, una vez te pregunto. Porque... Sí, para aprovechar, la actividad se llama Todo Puerto Rico contra la Ceniza. Desde el mediodía, desde las 12 del mediodía, vamos a estar en el campamento contra la ceniza en Peñuelas. Hay un sinnúmero de organizaciones que están apoyando esta actividad, obviamente, incluyendo el Partido Independentista Puertorriqueño, pero aquí hay sindicatos, aquí hay iglesias, hay todo el espectro en Puerto Rico social está apoyando esta actividad, y es porque entendemos que esto ha ido en escalada. A mí me ha parecido genial el que existan otras organizaciones que en distintos lugares están haciendo protestas. Los otros días el colectivo de mujeres hizo una frente a la Junta Ambiental, y eso fue una iniciativa de ella, lo hicieron. Frente a Fortaleza, las madres también hicieron otra. En Guayama, el pasado domingo, también una protesta. O sea, y esto va a seguir pasando. Así que lo que estamos haciendo el domingo es
haciendo una convocatoria, un llamado a todas las personas a que se unan ese día, todo el mundo allí en Peñuelas. Y eso es importante porque hay toda esta discusión de no, que esas protestas, eso es algo ideológico. Y sobre eso, yo quisiera decir algo, porque a mí esa premisa me parece tan estúpida en ocasiones. Bueno, pues, en gran medida sí es ideológico. Hay una gente que quiere proteger el ambiente y otros que no. Y no hay que esconderse. Que el PIB está... Pues bueno, si es el partido que tiene que defender al ambiente y tomar estas banderas, pues con mucho gusto. Que no es exclusivamente de un partido o de un grupo, pues eso también hay que reconocerlo, claro, que hay cierta diversidad, pero ideológico es y con orgullo. Seguro, ¿no? Y como yo dije ahorita, aquí ha habido personas de todos los partidos que han ido presas por esta iniciativa. 6 pipiolos en la segunda ronda, todos. Hubo de seguro, y muchos de los también de los que estaban allí no eran pipiolos. Es que aquí hay se trata de la salud y el ambiente. Es bien difícil estar en contra de esta lucha, ¿no? Yo creo que todo el mundo se debe unir. Claro, y creo que está pasando. Sí, no, y aquí ese miedo, esa campaña de miedo que tiene el gobierno junto con la AES, de que si cejamos la planta, esto aquí va a haber una hecatombe. A principios de este año, la mitad de la AES, el 50% de la AES estuvo un mes fuera de servicio, y aquí no hubo ningún apocalipsis energético. O sea, eso de que aquí va a haber una crisis energética si cerramos eso no es cierto. Y esto también, aquí hay personas de todos los partidos, de todas las creencias. Aquí ya vemos cristianos, ateos, todos juntos trabajando. ¿Sabes? Esto es una cosa de todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Y cómo, para ir cerrando, ¿verdad, el tema, cómo podemos superar la dependencia al combustible fósil para la generación de energía en Puerto Rico? ¿Qué otras alternativas tenemos? Mira, yo creo que desde antes de yo nacer aquí se estaba hablando, y eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde yo nacer que aquí se ha estado hablando de fuentes de energía renovables, pero nunca hemos visto un esfuerzo real. Aquí se queda todo en palabras. Sí. Si se dan cuenta, fuente de energía renovable, pero entonces en Puerto Rico no llegamos ni al 2% de fuentes de energía renovable. Ahora, sin embargo, nos movemos a gas natural, al carbón, o sea, que son otras fuentes contaminantes. Aquí realmente hay que darle ese espacio. En otros países, aquí Hawái se está proponiendo al 2035 estar 100% de fuentes de energía renovable, mientras hay otros países que están planificando para realmente aumentar ese %. En Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica quiere renovarle el contrato a la planta de carbón, que después del 2027 estemos 50 años más con la planta de carbón allí, mientras otros países están cerrando la planta de carbón. Y esto a pesar de cómo ha respondido el pueblo, se debería tomar en consideración. La gente está en contra y no se puede obviar. Lo que pasa es que el gobierno prefiere gastar millones de dólares en gasoductos o gastar millones de dólares en seguir pagándole esa planta de carbón ahí, seguir afectando a la gente, en lugar de planificar, porque ese es el problema, ni siquiera planifican. La Autoridad Eléctrica decía, bueno, de aquí al año 2035 podemos llegar a un 12% de energía renovable, y cuidado, porque a lo mejor no llegamos. ¿Qué tipo de planificación es esa? ¿Por qué otros países pueden y nosotros no? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Porque están doblegados al poder económico que tiene la AES, al poder económico que tiene Ecoeléctrica y otras plantas. Si nosotros realmente queremos movernos, tenemos que romper con esa dependencia. Ojalá y nosotros, ¿verdad?, el Partido Independentista pudiéramos estar en el poder, porque las cosas serían bien totalmente distintas. Podíamos demostrarle a la gente que lo que nos venimos proponiendo por mucho tiempo es mejor de lo que nos están proponiendo ahora. Ese progreso que siempre nos llaman ustedes se oponen al progreso. Bueno, nos oponemos a ese progreso, que lo que hace... Si a eso llaman progreso, nos oponemos a él. Nos oponemos porque eso lo que hace es pisotear, contaminar, afectar la salud de las personas, a cambio de que a la AES se lleve los millones de dólares. Si la AES se lleva los millones y sus ganancias fuera de Puerto Rico, porque también se lleva la ceniza. Nítido. Pues ya se sabe, el camino está claro. Este próximo domingo todo el mundo a Peñuelas a mostrar ese repudio al depósito de cenizas, y a la legislatura en particular y al gobernador que adopten los proyectos presentados ya de enmienda del senador Juan Dalmau y del representante Denis Márquez, y se resolvió. Y dejamos todos los litigios, todas las peleas, todas las ambigüedades, y resolvemos el tema. Pues antes de terminar, nos falta el bono. Y es que esta entrevista se iba a hacer la semana pasada, pero tuviste un percance. Este experto que ha estado hablando entre nosotros, se le explotó una goma y no pudo llegar porque se le explotó una... Por 2 tuercas que no quisieron salir de la goma. Lo peor no es eso, lo peor es que se le rompió el tenis. O sea que después de escuchar toda esta lucidez, pues queda menguada por tu capacidad. Imagínate. Bueno, gracias, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Y fuera de relajo, gracias, Víctor, porque sabemos que estás en un tour en contra de la ceniza
por varios municipios y que es un esfuerzo de tu parte bien grande estar aquí con nosotros y te lo agradecemos, además del esfuerzo que estás haciendo en la región del sur y con las comunidades. Yo tengo una familia, yo tengo un hijo de 9 años que yo quiero que el futuro de mi hijo sea mucho mejor de lo que lo tenemos ahora, y la única forma es haciendo los sacrificios. Don Pedro lo dijo, la patria es valor del sacrificio, y esto es parte del sacrificio que a veces uno tiene que hacer. Muy bien, Víctor, muchas gracias por venir con nosotros hoy. Bueno, mi gente, esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista con el compañero Víctor Alvarado Guzmán. Le agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Recuerden, este próximo domingo todos a Peñuela a manifestar nuestro repudio. Y ahora que queríamos discutir un tema un poco más delicado, que es el fallecimiento del compañero Eliot Castro este pasado domingo. El compañero Eliot Castro era independentista, era un colaborador de muchos años del periódico Claridad y una personalidad muy querida en Puerto Rico dentro del mundo del deporte. Aparte de su visión política o de su conocimiento sobre el tema deportivo, creo que todos vamos a recordar esa personalidad jovial que lo caracterizó siempre, y sé que es una persona que va a ser muy querida y muy recordada para todos nosotros. Le deseamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y que descanse en paz. Eso es todo por hoy. Ya saben, suscríbanse a nuestro podcast a través de iTunes para descargar nuestros episodios, escucharnos cuando quieran. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima y gracias por seguirnos y escucharnos.